Bueno, creo que estoy compartiendo pantalla y si algún caso no la estoy compartiendo, me avisan. Entonces, vamos a tratar, ¿qué nos quedamos ayer? Nos quedamos resolviendo un problema, ¿verdad? Este de acá. No sé si lo pudieron trabajar. ¿Alguien lo intentó resolver? ¿Alguien lo trabajó? ¿Corroboró lo que Daniel nos había comentado? ¿Corroboró que esto estaba bien? La respuesta del libro me daba el campo E, ¿verdad? No eran las normales. De hecho, les pide explícitamente el ejercicio. Calcule quién es el campo E afuera de la esfera. ¿Alguien lo intentó hacer? ¿Sí o no? Yo más o menos, pero no pude llegar a la respuesta. Ah, ok, muy bien, Grecia. Eh, bueno, entonces, eh, ¿cómo lo intentó trabajar usted? Con lo que nos había planteado Daniel, pero de ahí no sabía si multiplicar el vector n con el campo que encontramos, con el E1n. Ah, Entonces, ok, no sé, ahí me perdí. muy bien, muy bien. Entonces, solo leo otra vez el ejercicio. Una esfera de radio A tiene su centro en el origen. Dentro de la esfera, el campo eléctrico está determinado por alfa X unitario, beta Y unitario, gamma Z unitario. Donde alfa, beta y gamma son constantes, existe una densidad superficial de carga sobre la superficie de la esfera dada en coordenadas esféricas por sigma sub 0 coseno de teta, donde sigma sub 0 es una constante. Encuentre quién es E sub 2 en todos los puntos fuera de la esfera y expréselo en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces, ayer nosotros discutíamos y mirábamos las condiciones de frontera, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones de frontera que se dan debido al campo eléctrico? Son estas dos, eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Perdón, aquí no es tangencial, aquí es normal, pero que aquí está malo, permítanme, aquí es la componente normal, ¿sí? Esas son las condiciones de frontera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Voy a borrar lo que Daniel nos había dado como respuesta, ¿sí? Entonces, esas son las dos condiciones de frontera. Significa que la componente y el campo sub 2, ¿verdad? El campo sub 2 en la región 2, yo también lo puedo dividir como una componente normal y una componente tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Donde la componente tangencial es igual a la componente del campo 1 tangencial y la componente normal, ya sí, del campo con el campo E1, en la zona 1, se diferencia porque hay una cantidad de carga, ¿verdad? Entre epsilon sub 0 que cambia esa magnitud, ¿sí? Que cambia esa magnitud. Entonces, yo ayer les comentaba, y que no está malo, ¿verdad? Que el vector R está definido de esta forma en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer la proyección de esto a lo largo de R y calcular quién es la componente normal. Se puede hacer eso. El problema me dice al final que lo deje todo escrito en coordenadas rectangulares. Entonces, aunque yo pueda hacer el producto punto, ¿verdad? Recordarán ustedes que esto no está escrito en coordenadas rectangulares, esto no está escrito en coordenadas rectangulares, esto tampoco. Entonces, lo más ideal, en lugar de trabajarlo en coordenadas esféricas, es mejor trabajar con R en coordenadas rectangulares. Es decir, porque al final me pide déjelo todo expresado en coordenadas rectangulares. Entonces, en lugar de estar haciendo la conversión al final, mejor hagámosla de un solo. ¿A qué me refiero con eso? Que en lugar de tenerlo así, mejor expresémoslo como XX unitario más Y unitario más Z unitario entre la magnitud, ¿verdad? ¿Quién es la magnitud? Pues resulta ser que el vector R siempre va a estar apuntando a la esfera, a la superficie de la esfera. Entonces, entre la magnitud en este caso es A. ¿Sí? Entonces, si yo hago la conversión de esto a coordenadas rectangulares, voy a obtener esto, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajarlo en coordenadas rectangulares. De hecho, lo voy a escribir de una forma más más representativa, en este caso para el producto punto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, les comentaba, si yo conozco quién es el vector unitario a la superficie, yo puedo calcular la proyección de este con este, yo puedo calcular su componente, ¿sí? Y la resta, igual como lo hicimos allá en el problema anterior, yo puedo calcular quién es la componente tangencial. Lo que pasa es que no me pide las componentes de los vectores, sino que lo que me está pidiendo el problema es el vector en sí, ¿sí? El vector en sí. El vector E, el campo eléctrico E. Entonces, si ustedes trabajaron el ejercicio y se pusieron a calcular las componentes,
¿verdad? Que creo que fue lo que trabajaron ustedes, resulta ser que les iba a quedar una gran cantidad de términos, ¿sí? Que al ir simplificando, iba a quedar la expresión que al final nos dice Bagnes. Pero resulta que, como lo comentó la compañera ahorita, Grecia, ¿verdad? Que ella no sabía al final si multiplicaba esto por el vector unitario. De hecho, sí, ¿verdad? Si usted quiere el vector E2 en forma vectorial, lo que tiene que hacer es multiplicar su magnitud por el vector unitario, ¿verdad? Por el vector unitario. ¿Quién es el vector unitario en este caso? Pues el vector unitario en este caso es R, ¿sí? En este caso es R, ese es el vector perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, si usted quería el vector, tenía que hacer eso. Pero al hacer eso, repito, van apareciendo términos, van apareciendo más términos, van apareciendo más términos, y aparece una gran cantidad de términos que si ustedes siguen simplificando o calculan el campo eléctrico tangencial, ¿verdad? Y después ustedes simplifican, tiene que darles la respuesta que nos dio Bagnes. Pero en lugar de hacer eso, ¿por qué no hacemos mejor lo siguiente? ¿Verdad? En lugar de aparecernos todo ese montón de términos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿A qué me refiero con lo siguiente? Resulta ser que E2, cuando yo hago la sustitución, ¿verdad? Yo hago esta sustitución aquí, E2, yo puedo ver que 2 no es más que el vector normal de 1 más la componente normal, ¿verdad? De la superficie multiplicado por ese término de carga. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Yo puedo hacer eso también, ¿verdad? En lugar de trabajar todos los términos explícitamente, mejor trabajémoslo en forma general, porque me imagino que sí les quedó un montón de términos, ¿verdad? Si lo intentó hacer, le tuvo que haber quedado un montón de términos ahí. Entonces, bueno, si yo miro eso, puedo entonces fijarme en lo siguiente. E2 lo puedo escribir como E1N más la densidad de carga, epsilon sub 0, por el vector R. ¿Quién es el vector R? Pues ya lo conocemos, ¿verdad? Ya conocemos quién es el vector R en coordenadas rectangulares. Y además de eso, yo puedo ver que esto, ¿verdad? Esto escrito, déjenme acomodar esto. Eso escrito en forma vectorial no es más que tener también la componente vectorial de E1, ¿verdad? La componente vectorial de 1 en tangente a la superficie, ¿sí? Entonces, resulta que yo tengo la componente tangencial del campo 2 es exactamente igual a la componente tangencial del campo 1, ¿cierto? Ya lo sabemos, estas son las dos condiciones de frontera. Entonces, yo puedo ver ahí que para encontrar E2 en forma vectorial es bien sencillo. En lugar de ir trabajando explícitamente los términos, trabajémoslo en forma general y vemos que me va a quedar una expresión bien sencilla de trabajar, ¿sí? Y aquí me ahorro de hacer una gran simplificación de términos, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que esto de aquí, ¿verdad? Eso de ahí no es más que el campo E1, ¿sí? Más la componente, y esto es un resultado general que lo podemos también aplicar para todos, ¿verdad? Si me pide el campo E2 y yo conozco el campo E1, yo ya sé que lo que tengo que hacer entonces es multiplicar el término de densidad de carga entre epsilon sub 0 por el vector unitario a las superficies. Y ahí yo tengo también la relación vectorial de eso. Ese es un resultado general que es ya el resultado de tener las dos condiciones unidas, ¿verdad? En forma vectorial. ¿Me explico? Entonces, bueno, resulta ser que yo conozco quién es E1. Conocemos nosotros quién es E1. E1, si ustedes recordarán, aquí está. Déjenme copiarlo. Como conocemos quién es E1, ¿verdad? Conocemos quién es E1. Permítanme. Pasa que no se quiere mover. Ahí está. Conocemos quién es E1 y eso está en coordenadas rectangulares. Al final me lo piden en coordenadas rectangulares. Entonces, desarrollemos ya ahora estos términos. Desarrollemos ahora estos términos y miremos cómo me va a quedar simplificado la expresión. Gamma z unitario más esto es una constante, ¿verdad? Epsilon sub 0 y R, recordarán quién es R. Hace un momento lo mencioné, ¿verdad? R es x unitario más y unitario más z unitario entre la magnitud del vector, ¿sí? Y la magnitud del vector en este caso es A porque yo estoy apuntando a los puntos de la superficie, ¿sí? Entonces, ese es el vector. Observe que ahora la manipulación de eso es más sencilla,
¿Estamos de acuerdo? La manipulación de eso es mucho más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Pues lo que yo tengo ahí es que E2 es, puedo sacar factor común, ¿verdad? El X unitario. Me queda, de hecho, creo que Bagnes, déjenme recordar, solo déjenme recordar la respuesta, creo que Bagnes asociaba a, le ponía una constante a, y ese a aparecía en varios términos, y era este, ¿verdad? Era ese término, es decir, es esto, sigma más a, X unitario, ¿verdad? Es decir, vamos a definir una constante, se define a como sigma epsilon sub 0 entre a, ¿verdad? Porque ese es un factor común. Entonces me va a quedar beta. Ah, pero hay una cosa interesante ahí, permítanme. Porque esto de aquí, este de aquí está escrito, déjenme hacer un paso más, ¿sí? Déjenme hacer un paso más antes de hacer eso. Como sigma CH es sigma sub 0, coseno de teta no es constante, ¿verdad? Recuerden que ese sigma no es constante, ¿sí? Es ese valor. Y resulta ser que eso todavía está en coordenadas cilíndricas y yo lo tengo que dejar todo en coordenadas rectangulares. Entonces, esto está en coordenadas cilíndricas, esféricas, perdón, en coordenadas esféricas. ¿Y quién es eso? Pues eso, si ustedes recordarán, es la componente en Z entre la magnitud del vector. ¿Y quién es la magnitud del vector? A, ¿verdad? Entonces, esa es la densidad de carga. Entonces, déjenme hacer la sustitución. Ahí sí ya estaría en coordenadas rectangulares. Y eso es sigma sub 0, z, epsilon sub 0, a cuadrado, x, x unitario, más y, y unitario, más z, z unitario. ¿Sí? Entonces, si más no recuerdo, ya vamos a ir a revisar la respuesta, ¿verdad? Se define a CA igual a sigma sub 0, z epsilon sub 0 sobre a cuadrado. Si más no recuerdo, creo que así se definía, ¿verdad? Entonces, eso me quedaba sigma más a por x, x unitario, más beta más a por y unitario, ¿sí? Más sigma, gamma más a por z, z unitario. ¿Sí? Si mal no recuerdo, así era como expresaba Bagnes la respuesta. Solo déjenme ir a revisar, ¿verdad? La respuesta del libro de texto y para escribirla más que todo igual, como nosotros, como Bagnes la tiene en su desarrollo. Entonces, ese era el 9.3, ¿sí? Sí, exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sigma más A, beta más AY y gamma más AZ. Entonces, esa sería la respuesta, donde ya sabemos que A es ese valor que tengo ahí arriba. ¿Verdad? Este aquí. O lo puedo poner así, donde A es ese valor. Y esta es la respuesta que tenemos en ese ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quedó claro. Si ustedes desarrollan y encuentran las componentes normales, ¿verdad? Ya escrito en forma vectorial, es decir, hacen el producto punto, porque también se puede hacer, ¿verdad? El producto punto con esto me da la magnitud, perdón, me da la magnitud de la componente normal. Y si yo quiero otra vez encontrar el vector, tengo que realizar el producto, que es un producto de un escalar por un vector, ¿verdad? Y ahí encuentro la componente vectorial. Pero al ir haciendo eso, les quedan un montón de términos que después hay que simplificar. Y si ustedes simplifican, les tiene que quedar esta expresión de acá, ¿verdad? Pero es más fácil, mejor trabajarlo todo en forma general, en este caso, ¿verdad? Y después hacer simplemente las sustituciones, el álgebra correspondiente, y llegamos a la solución, ¿sí? Entonces, y repito, la estrategia de esto es trabajando los ejercicios, ¿verdad? Poniéndose a hacer los numeritos es cuando uno mira cuál es el camino correcto para poder desarrollarlo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entendió el ejercicio?
Sí, le. Bueno, muy bien. Entonces, les quedé como mentiroso porque les quedé que les iba a buscar otro ejercicio y hasta ahorita me vengo acordando de que no tenemos muchos problemas acá. Y no me atrevo a inventar un problema porque puede hacer que me meta más bien a un lío, ¿verdad? Así, sin haberlo pensado anticipadamente, puede hacer que me meta a un lío y puede hacer que el problema, pues, que invente, aparezca algo, cosas raras. Y ya de eso ya me estoy acordando algo también. Resulta que ayer yo les puse un inciso más, ¿verdad? En el problema del plano. El ejercicio terminaba hasta aquí. De hecho, en eso, terminando la clase, me puse a pensar. Entonces, el problema está bien, el problema está bien, pero hay algo de historia que todavía no he contado acerca de eso o no lo hemos analizado, ¿verdad? Yo les dije, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le meto densidad de carga a este plano? ¿Sí? ¿Cómo se va a comportar el campo eléctrico aquí, en la otra región de allá arriba? ¿Estamos de acuerdo? Resulta ser que después me puse a pensar y quiero compartirles a ustedes esa situación. Físicamente hablando, ¿verdad? Si solo yo tuviera este plano con esta densidad constante como fuente de campo eléctrico, no podría ser esa densidad constante que me crea este campo eléctrico. No podría ser esa la que me está creando el campo eléctrico. ¿Por qué no podría ser? ¿Alguien me puede responder? ¿Verdad? Si solo tuviera esto como fuente, el plano con esa densidad constante de carga no podría, repito, tener en la región 1 este campo eléctrico. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Se les ocurre algo? De hecho, yo les di la respuesta en la misma pregunta, ¿sí? Si solo tuviera este campo eléctrico, ¿verdad? Esta región de carga, el plano, con esa densidad de carga constante encima de él, en el plano, no puedo tener este campo eléctrico que tenga tanto componente perpendicular como componente tangencial. La pregunta que yo les estoy haciendo es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Recuerden un poquito todo lo que hemos visto? ¿Por qué no? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasaba con el campo eléctrico cuando usted tenía un plano? ¿Sí? ¿Cómo se comportaba el campo eléctrico cuando la densidad de carga era constante y usted tenía un plano? ¿Alguien lo recuerda? Voy a cambiar la pregunta. ¿Nadie, jóvenes? Bueno, les voy a ayudar un poco. Bueno, les voy a dar la respuesta. Cuando nosotros teníamos un campo, debido a un plano, este campo era constante y era perpendicular a él. ¿Lo recuerdan? Lo discutimos, de hecho, cuando miramos esto. Miramos un caso de cómo aplicar las condiciones de frontera para el plano. ¿Verdad? Se comportaba así. ¿Qué significa? Que no tiene componentes tangenciales. Pero resulta ser que el campo de uno sí tiene componentes tangenciales. En este medio 1 sí tiene componentes tangenciales. Significa que no puede estar solamente este campo como fuente. ¿Sí? Significa que tiene que haber otra fuente que me esté generando, ¿verdad? Con la contribución de este mismo, me esté generando un campo eléctrico que tenga esta expresión. ¿Me explico? Entonces, esa otra parte de la historia, no es que lo que yo dije está malo, está bien, pero esa parte de la historia no se había contado ahí, ¿verdad? Solo estábamos mirando cómo se miraba la condición de frontera entre un medio y otro medio, pero significa que hay algo más que me esté generando, contribuyendo al campo eléctrico. ¿Me explico? ¿Quién puede ser eso? Puede ser otro plano infinito, ¿verdad? Que esté inclinado, por ejemplo, que esté inclinado con respecto al primer plano, ¿verdad? Y ese es el que produce un campo de magnitud que tenga componente tangencial y componente perpendicular al plano. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy mencionando? ¿Sí o no? Sí, le. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces, para no meterme, por ejemplo, situaciones de esas, porque la verdad no fui a buscar otro problema, entonces vamos a resolver este ejercicio. Les van a quedar entonces, les va a quedar el problema 5 y no me acuerdo cuál otro, el 2 creo que no lo hicimos, y el problema 2 de tarea, ¿verdad? O puede ser que en la tarea sí les ponga otro problema más, como todavía no les he dejado tarea y van a tener toda una semana, entonces les voy a poner un problema más y ese sí lo voy a buscar yo por aparte o lo voy a pensar por aparte. Entonces, déjenme colocar esto acá. De hecho, para que sea justo, ¿verdad? Me gustaría que ustedes intentaran resolver el problema antes de resolverlo conjuntamente. Mañana ya comenzamos ya con el capítulo 10, el último capítulo. Hasta aquí viene la prueba práctica y lo que es del capítulo 10, eso se va a evaluar con una prueba conceptual, te recuerdo. Entonces, problema número 4. Demuestre que los ángulos de la figura 9.6, no sé quién es esa figura 9.6, vamos a verla, es esta. Demuestre que los ángulos de la figura 9.6, esta es la figura, déjenme copiarla por aquí, esa figura, ¿verdad? Tengo un campo eléctrico en una región 1 y tengo otro campo eléctrico ya en una región 2 y tengo la frontera, ¿sí? La frontera tiene densidad de carga superficial sigma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, demuestre que los ángulos en la figura 1, en la figura 6, perdón, 9.6, están relacionados entre sí por medio de esta expresión. Los ángulos yo los puedo encontrar por medio de esa expresión. Además de eso, me pide cómo se relacionan los ángulos si E1 fuera muy grande. Es decir, aquí en esta región 1 fuera extremadamente grande ese campo. ¿Verdad? La magnitud de ese campo fuera muy grande. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan los ángulos? ¿Es esto razonable? Me está preguntando. Entonces, intenten hacerlo ustedes. Vamos a ver, yo creo que ahí se mira bien, ¿verdad? Intenten hacerlo ustedes el problema para que sea justo, ¿verdad? Y no les deje, y les deje poquita tarea acerca de este capítulo. Traten de hacerlo y les doy unos 10 minutos para que lo hagan. Cualquier pregunta, aquí voy a estar escuchándolos si la tienen.
¿Cómo van, Munes? ¿Alguna idea? ¿Ya pasaron los 10 minutos? ¿Alguna idea que puedan compartir? Ya lo hice, Lick, y sí se Excelente. puede, sí se da la demostración. Sí, se da excelente. ¿Y las últimas dos preguntas las contestó? Sí, creo que si E1 fuera muy grande quedaría como 1 más 0, porque número sobre infinito es 0, ¿verdad? Exacto, se aproxima a 0, muy bien. Entonces quedaría que la tangente del ángulo 2 es igual a la tangente del ángulo 1. Muy bien, eso significa que los ángulos son iguales, ¿verdad? O dicho de otra forma, si E1 y E2, la magnitud son muy grandes, ¿verdad? Eso significa entonces que no podemos nosotros ver ninguna refracción, ¿sí? La palabra refracción se refiere a eso, que cuando bueno, en este caso un campo, ¿verdad? Pasa de un medio a otro, se refracta, es decir, cambia su dirección, ¿sí? Cambia su dirección. Entonces, cambia su dirección y eso se da por el cambio en la componente normal. Entonces, cuando nosotros miramos que 1 y 2 son muy grandes, entonces significa que no vamos a ver ninguna refracción en realidad, ¿verdad? No hay ningún cambio de orientación del campo eléctrico. Entonces, muy bien. No sé, creo que para compartir su desarrollo está como complicado, ¿verdad? Porque tendría que enfocar la cámara de su computador con sus apuntes. O sí puede hacerlo. No, creo que está muy complicado, pero igual solo se sacan bueno, lo que hice fue sacar el coseno del ángulo 1 y sería E1n sobre E1, ¿verdad? Y Vamos a de ver. ahí, ajá, Permítame. Coseno de teta 1 es E1n, muy bien. Entre la magnitud E1, muy bien. ¿Después qué hizo? la tangente del ángulo 1 siempre sería E1 tangencial sobre E1n. E1, la componente tangencial, exacto, entre E1n. Muy bien. Después, De ahí la tangente del ángulo 2 sería igual, nada más que con las componentes del segundo campo, que sería E2t sobre E2n.
E2n, muy bien. Y de ahí sustituir valores, como ahí nos lo dan en la figura. E2t es igual a E1, E1t y E2n es igual a E1n más sigma sobre E sub 0. Así. ¿Verdad? E2t es igual a E1t más sigma E sub 0. ¿Cómo al revés? Ah, perdón, tiene razón. Tiene razón. Estoy componiendo la componente tangencial. Tiene toda la... Bueno, voy a borrar esto mejor. Entonces, la componente tangencial es E1n más sigma epsilon sub 0. Después, Para simplificar, solo dividí el EU todo sobre E1n. pero ¿cuál? Siempre en la tangente Sí, en la tangente del segundo ángulo. del segundo ángulo. ¿Qué hizo? ¿Dividió? Todo sobre E1n. Ah, ok, lo hizo a ambos lados, arriba y abajo, ¿verdad? 1 más sigma epsilon sub 0 E1n. Muy bien, ¿qué más? De ahí simplificar, como ya teníamos que el tangente 1 es E1t sobre E1n, poner eso y de ahí tenemos que el coseno de... bueno, ya voy. Vino y sustituyó eso ahí. Sí, ya. Ah, muy bien. Entonces vino, sustituyó eso ahí. Entonces le queda tangente porque E2t es la misma que E1t, ¿verdad? Entonces, eso es la tangente de teta 1 entre 1 más sigma epsilon sub 0 y E1n. Pero de esta relación, como E1, eso es igual a tener E1n, la componente normal entre coseno teta 1, lo que hizo fue sustituirla también, ¿verdad? ¿Grecia? Sí. Muy bien. Entonces, sustituyendo eso, no, al revés. Vamos a ver, E1n. Perdón, entonces lo que hizo fue lo siguiente. ¿Qué tenía ahí yo? Ni idea qué tenía. E1 es igual a tener E1n entre coseno de teta 1, perdón. ¿Verdad? Entonces, no, hombre, estoy mal. E1n es el que quiere sustituir usted, ¿verdad? Entonces eso es igual a tener E1 coseno de teta 1. Y lo sustituyó y le quedó la tangente de teta 1. 1 más sigma. ¿Cómo lo tiene? Epsilon sub 0. E1 coseno de teta 1. Y eso era lo que le pedía demostrar. Muy bien, excelente. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Los demás? ¿Lo habían trabajado? ¿Se entendió lo que hizo su compañera? ¿Los demás? Sí, quedó claro. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, no hay más que discutir acá. Yo creo que ya hemos discutido varios ejemplos de esto, ¿verdad? Se pueden sacar más ejemplos, me pueden construir más ejercicios. Voy a tratar de construírselos para la tarea. Se los voy a tratar de dejar ya para que ustedes vayan trabajando. Igual van a tener toda una semana para poder repasar todo lo que hemos visto, para someterse a la prueba que va a ser de esta semana que viene a la próxima. Y mañana sí, ya vamos a comenzar entonces el capítulo 10, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no, pues nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y nos vamos a ver entonces el día de mañana. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan? Bueno, excelente. Entonces, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Pasen feliz tarde, feliz día. Sigan estudiando. Igual, feliz día. Muchas gracias.